Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Dijo Jesús a sus discípulos: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y él separará a uno de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que tenga a su derecha: Vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Era forastero y me alojaron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. Preso y me vinieron a ver. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el rey les responderá: Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de su izquierda: Aléjense de mí, malditos. Vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Era forastero y no me alojaron. Estaba desnudo y no me vistieron. Enfermo y preso y no me visitaron. Estos a su vez le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, forastero o desnudo, enfermo o preso, y no te hemos socorrido? Y él les responderá: Les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Hola amigos y amigas, una vez más el Evangelio se convierte en buena noticia para nosotros. Ahora, después de escuchar este Evangelio, nosotros nos preguntamos, ¿realmente es una buena noticia? No se entiende cómo estas terribles amenazas referidas en los versículos 41 al 46 puedan ser consideradas realmente como buena noticia. Parecería que fueran simplemente amenazas de castigo. ¿Cómo podemos entender mejor este Evangelio? Si Dios arroja al infierno, al fuego eterno a sus enemigos, y nos exige al mismo tiempo a nosotros que amemos a los enemigos, entonces Dios queda desautorizado. ¿Cómo es esto? Por otro lado, nos preguntamos, ¿podrá el pecado humano ser castigado con un castigo eterno, infinito? Aquí en este caso no habría una proporción entre el castigo y la falta. Por eso este Evangelio nos lleva a ciertas preguntas acerca de cómo es nuestra vida y cómo es también el final de nuestra existencia. Ciertamente lo que acabamos de escuchar no es una parábola. Desde el punto de vista literario es una escena de juicio, así se la llama. Parece una parábola, pero es una escena de juicio que es un género literario diverso. En esta escena de juicio hay una repetición constante de aquello que es lo que nosotros tenemos que hacer o no tenemos que hacer. Justamente las obras de misericordia: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Todo esto, esta repetición de las 6 obras de misericordia, se repiten diversas ocasiones, 4 veces, se repite en positiva y en negativa en esta escena de juicio. Entonces hay un paralelismo antitético, así se llama desde el punto de vista del estudio de la letra de esta escena. Este paralelismo antitético era propio del uso habitual de los rabinos, y Jesús se vale de este género literario y de esta manera de hablar para reforzar, para reafirmar las ideas que él quiere dejar. Aparece en este Evangelio Jesús como juez. De hecho, si nosotros buscamos en las Biblias, podemos encontrar el título de el juicio final, la parábola del juicio final. Aparece Jesús como juez. ¿De qué manera Jesús es juez? Nos imaginamos este juez sentado en un trono
juzgando y diciendo estos para allá, estos para este lado, estos que se portaron bien van a la derecha, los que se portaron mal a la izquierda. Este es el trono en el cual tenemos que ubicar a Jesús, un juez implacable, incapaz de mirar el corazón humano, simplemente juzgando externamente. ¿Cuántas veces nosotros nos equivocamos aplicándole a Dios conductas humanas, modos de relacionarnos de los hombres? Pensamos que Dios tiene que ser juez juzgando de esta manera. Dios es juez justificando, es decir, haciendo que el hombre pecador se convierta en justo. De esa manera Dios juzga. Dios juzga siempre salvando. Por lo tanto, el trono no es un trono en el cual se sienta Jesús como un juez humano, sino que su trono es la cruz. Desde allí juzga. Desde allí, en realidad, nosotros tenemos que ser juzgados acerca del amor. La cruz, el Calvario, el lugar de la entrega más grande de Jesús por nosotros, el lugar del amor, de la expresión del amor más grande de Dios por nosotros, ese es el lugar del juicio, porque es allí donde se nos dice el amor grande de Dios. Y si allí se nos dice el amor grande de Dios y nosotros nos ponemos frente a ese, como en un espejo, frente a ese signo del amor grande de Dios, entonces la cruz se convierte en el signo del juicio. Y el lugar, el trono desde el cual juzga Jesús es el Calvario, es la cruz. Ese es el lugar legítimo y ahí tenemos que dejarlo a Jesús juzgando, es decir, haciéndonos ver en qué nosotros hemos vivido según la voluntad de Dios, amando a los demás. Como dice San Juan de la Cruz, en el ocaso de la vida seremos examinados solo en el amor. Los rabinos decían que el mundo presente es como estar en tierra seca y el mundo futuro es como estar en el mar. O a lo mejor podemos compararlo de otra manera. También se decía que el mundo presente es como tierra cultivada y el mundo futuro es como el desierto. En este momento, en este lugar de tierra seca o tierra cultivada, tenemos que preparar la comida para cuando llegamos a la otra parte, cuando llegamos al mar o cuando llegamos al desierto. Este es el momento de la preparación, sino ¿qué comeremos después en el desierto? Esto pensaban los rabinos, y esto es muy importante, porque la vida presente tiene repercusiones en el futuro. Cada uno va construyendo su destino final. Nosotros vamos construyendo nuestro futuro. Cada uno irá a cosechar aquello que ha sembrado en el tiempo presente. Por eso las acciones del tiempo presente son fundamentales. El modo de vivir, más que las acciones, las actitudes que vayamos forjando en el tiempo presente, esas actitudes que nos llevan a actos concretos, que hoy se pueden llamar las obras de misericordia, bueno, esto es lo que tendrá su repercusión al final. Este relato que acabamos de escuchar no es un relato que nos hable del juicio final en realidad. Es un relato que nos habla de qué es lo que ahora tenemos que hacer para ser hombres y mujeres realmente felices, realizados. Podríamos decir, los valores que proporcionarán un seguro fundamento en esta vida. ¿Cuáles son esos valores que van a proporcionarnos un fundamento seguro en esta vida? Las 6 obras de misericordia que nos trae el Evangelio de hoy. Aparece entonces este listado de personas a las cuales tenemos nosotros que ayudar. Esto no es original de Jesús, podríamos decir, no hay una novedad absoluta. Esto ya era conocido en todo el Medio Oriente. En el segundo milenio antes de Cristo aparecen textos muy similares. Seguramente Jesús, que recoge toda la sabiduría humana, también lo expresa. ¿Cuál es la novedad de este Evangelio a diferencia de aquello que ya se había pensado en Medio Oriente? La novedad es que se identifica a Jesús con el necesitado. Esta es la novedad que Jesús aporta. Lo que se haga a uno de estos pequeños se hace a él.
Entonces, ¿cuál es el objetivo de este género literario? No es de informarnos acerca de lo que va a ocurrir al final del mundo, sino de enseñarnos a nosotros cómo comportarnos hoy, qué es lo que hoy tenemos que hacer. La vida de cada persona será considerada éxito o fracaso de acuerdo con el compromiso de cada uno en eliminar situaciones de sufrimiento y de pobreza, esto que nos trae como listado el Evangelio de hoy, estas situaciones de pobreza y sufrimiento que son el hambre, la sed, el exilio, la desnudez, la enfermedad, la prisión. Es ahí entonces en donde se juega la existencia de cada uno, de cara ciertamente a lo que será el final, pero teniendo en cuenta el presente histórico. Cuando Jesús dice que cualquier cosa que hagamos por otros, lo hacemos por Él, nos está diciendo que el amor debe ser desinteresado. Justamente el amor genuino, auténtico, es siempre desinteresado. En el amor no buscamos una autocomplacencia. Por eso, se lo hacemos a Él, significa no vamos a recibir una recompensa inmediata, ni siquiera buscando el cielo. Incluso el cielo, cuando amamos solo por buscar el cielo, incluso ahí estamos equivocando. Debe ser el amor absolutamente desinteresado. Por eso Jesús habla de amarlo a Él. Ciertamente, Él va a ser el único premio, pero no tenemos que buscar y no podemos buscar y no estamos buscando un premio humano, no estamos buscando una recompensa humana. También el Antiguo Testamento conoce de esto que Jesús está hablando en el profeta Isaías, en el capítulo 58, cuando se habla del ayuno, se dice: este es el ayuno que yo amo. Dios dice esto, oráculo de Yahvé, oráculo del Señor. Este es el ayuno que yo amo: soltar las cadenas injustas, desatar los lazos del yugo, dejar en libertad a los oprimidos y romper todos los yugos, compartir el pan con el hambriento, albergar al pobre, cubrir al que está desnudo. De esto habla el profeta Isaías. Este es el ayuno que Dios quiere. El ayuno que Dios quiere no es el sufrimiento. No podemos entregarle a Dios nuestros sufrimientos. Muchas veces lo decimos así muy de pasada, y bueno, tenemos que entregarle al Señor nuestros sufrimientos. ¿Dios qué hace con nuestros sufrimientos? Dios no quiere nuestros sufrimientos, Dios quiere nuestro bien, nuestro alivio, y quiere que nosotros seamos instrumentos para aliviar a otros. Es ahí cuando el ayuno tiene un sentido absoluto, cuando el ayuno llega a ser luego una obra de misericordia, cuando desemboca en una acción solidaria. Esto es el ayuno verdadero. Este Evangelio por allí puede llevarnos a pensar acerca de que Dios ha creado un infierno en el cual están todos aquellos que se han portado mal, que han hecho mal las cosas. Podríamos decir, el infierno existe, pero ¿qué es el infierno? No es este lugar creado por Dios para castigar a los malvados. Muchas veces tenemos este concepto de Dios, un Dios que premia a los buenos y castiga a los malvados, premia a los buenos con el cielo, castiga a los malvados con el infierno. Y entonces a quien se ha portado mal, lo manda al infierno. ¿Qué es el infierno? Es esta condición de absoluta infelicidad, desesperación, tristeza provocada por el pecado. Por lo tanto, del infierno podemos salir. Mejor, Jesús nos ha sacado del infierno. La liberación de Cristo, la liberación que Cristo nos trae, es justamente esta liberación. Sacarnos del infierno, es decir, de la situación de pecado, de mal, de oscuridad. Este es el juicio de salvación que Jesús realiza. Entonces, al final, ¿Dios no va a castigar a los malvados? Esta pregunta es la que muchas veces nosotros nos hacemos y pensamos que sí, Dios tiene que castigar a los malvados. Dios está contento y es feliz cuando ve a sus hijos felices. Un padre no puede, si ve a su hijo dañado, añadirle otro sufrimiento más. Por lo tanto, dejemos de hablar ya del castigo de Dios.
frente al mal, Dios no añade otro mal castigando, y menos con esto que hemos inventado, que es el fuego eterno del infierno. Un fuego eterno que es el lugar de aquellos que se han portado mal en este mundo. Cuando la Biblia habla de la Gehenna, que no es este infierno que hemos inventado nosotros, el lugar donde van a parar los que se portan mal, la Gehenna es el lugar, el basurero de la ciudad de Jerusalén. Esto es la Gehenna. Cuando Jesús habla de la Gehenna, está pensando en este lugar, en este espacio físico, y lo utiliza como un signo, material, simbólico, para decirnos que nuestra vida termina mal si realmente no llevamos adelante nuestra existencia haciendo lo mejor por los demás. Y de esa manera entonces somos salvados, de esa manera no vamos a parar a ese lugar. Es un símbolo, no podemos pensar que Dios haya inventado un infierno para ver sufrir a sus hijos. Un padre no es feliz si ve sufrir a sus hijos. Aquí aparecen en esta parábola las ovejas y los cabritos. ¿Qué es esto de las ovejas que van para un lado, los cabritos que van para el otro lado? Bueno, en la época de Jesús, en la Palestina del tiempo de Jesús, el pastor a la noche, a la tardecita, realizaba esto. Separaba las ovejas de los cabritos, porque las ovejas tienen lana, pueden quedar al aire libre, a la noche no sufren frío. En cambio, los cabritos no tienen mucha lana, por lo tanto necesitan ser refugiados en algunas cuevas. Por eso se separa a los cabritos de las ovejas. Los cabritos son de color oscuro, las ovejas son blancas. En la Biblia el color blanco representa la luz. En la Biblia Dios se identifica con la luz. Entonces, esto oscuro que está representado en el cabrito está simbolizando esta parte mala, esta parte negativa. Podríamos decir, no es que haya personas malas y personas buenas, sino que dentro de cada uno de nosotros está el cabrito y la oveja. La cuestión, por lo tanto, no es quién será considerado oveja y quién cabra al final del mundo, sino en qué ocasiones nosotros hoy nos comportamos como ovejas y en qué ocasiones nos comportamos como cabras. Es decir, capricho, de allí viene capricho. Muchas veces nuestro pecado, nuestro capricho, encerrarnos sobre nosotros mismos, ese es nuestro mal. Somos ovejas cuando, si decimos que la oveja es blanco, el blanco es lo más parecido a la luz, ¿cuándo somos ovejas? Cuando amamos al hermano. ¿Cuándo somos cabras? ¿Cuándo somos cabritos? Cuando descuidamos al hermano. Cuando no hacemos el bien que el hermano está necesitando. Por eso, desde esta parábola, el Señor no nos quiere invitar a tener miedo, no nos quiere influir temor, miedo, terror. Nos quiere invitar a vivir pendientes del bien de los demás. Hasta la próxima.